Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tengo aquí un invitado de honor, un especialista, alguien que está en los medios porque ha aprendido y porque tiene la valentía de que lo que ha aprendido lo dice con toda claridad, nos lo enseña y además, sobre todo lo más importante, nos lo argumenta, que es lo más importante, hablar con argumentos, no simplemente porque yo lo digo. Nada más y nada menos que Ariel Umpierrez. Ariel, ¿cómo estás? Perfecto, Paco, un placer saludarte. Muchas gracias por la introducción. Aquí estamos. Nada, te la mereces, de verdad, aquí te conoce mucha gente y de verdad pues que es un honor y un placer y vamos a disfrutar contigo estos 30 minutos y vamos a seguir aprendiendo qué es lo que tu gran labor creo que está haciendo, rompiendo moldes y posiblemente creando escuela. Eso ya lo dirán los alumnos o los que te sigan por ahí. El tema que hemos elegido para tu intervención es los lobbies sionistas. Ya sabemos más o menos lo que es el sionismo. Si quieres nos dices una pequeña referencia, pero el sionismo se basa o de alguna manera actúa con unos lobbies. Vamos a decir esta palabra inglesa, pero bueno, nos vale para todos. ¿Qué opinas? ¿Qué es? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Y sobre todo también al final, si nos dedicas un poquito a España, pues porque también por aquí creo que andan rondando. Adelante, Ariel, lo que tú consideres. Bueno, en primer lugar hay que hablar de separar y dividir sionismo de judaísmo. El sionismo es una ideología política y para decirlo claramente, es una ideología como el marxismo, el comunismo, el liberalismo. Uno le pone lo compara con lo que quiere, pero es una ideología política. ¿Que tiene una base religiosa? Sí, depende de los momentos. Pero entonces hay que ir a remitirse a lo que es el origen de todo esto, que es el judaísmo, que es completamente diferente. El sionismo nació allá por el siglo XIV, XV, depende de cómo uno lo quiera ubicar. Es decir, estoy hablando de hace 500 años atrás. Pero el sionismo militante, ese político, de ese señor que tú estás mostrando ahora, que es Theodor Herzl, que fue el padre del sionismo moderno, para ponerle una fecha redonda, el 1900, el año 1900. Él murió en 1904, pero encabezó el primer Congreso Sionista Mundial en 1897 en la ciudad de Berna, allí en Suiza, perdón, de Basilea, en Suiza. Y allí empezó este sionismo moderno, lo que conocemos ahora, que derivó en el Estado de Israel. En ese momento, este señor, con otros, una colectividad muy minoritaria dentro del judaísmo europeo, él era ucraniano, de esa región, tú sabes, de Europa Central, Ajá. que era un movimiento extremadamente minoritario dentro de los judíos, dentro de los rabinos. Por eso es que aún hoy uno ve con esto esta masacre que están haciendo estos judíos rabiosos allí contra palestinos, que uno nota que en determinados países del mundo hay rabinos, estos súper ortodoxos con el pelito así, que se oponen a Israel, que queman la bandera de Israel, que dicen que no está justificada la existencia de Israel, y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Son judíos? ¿Están en contra de Israel? Y justamente, porque esto, el sionismo que este señor encabezó allá en el año 1900, era minoritario. La Ajá. tradición rabínica, desde hace 2000 años, decía que, y dice aún hoy, que los judíos deben regresar a la tierra prometida, en este caso a Palestina, cuando venga el verdadero Mesías, el Ajá. verdadero, porque ellos no reconocen a Jesús, ellos Claro, dicen que Jesús era un impostor. claro. Entonces, todo esto parece muy, muy rocambolesco, muy psicodélico, te diría, pero es la base de la conflictividad de Occidente de los últimos 200 años. Uno dice, pero ¿cómo? Los judíos en el mundo son 15 millones y esta gente tiene tanto poder para Claro. condicionar la geopolítica occidental siendo lo que son, tan pocos. Pues así, sí, es verdad. Son 15 millones y tienen muchísimo poder porque son los que han expresado una ideología muy prepotente, muy dominante, que en el caso de los sionistas dijeron, tenemos que ir a la tierra prometida, aunque no haya llegado el Mesías. Y acá está la discusión. Y mucha gente dirá, bueno, pero es el problema de rabinos. No, no. Las sinagogas y las familias judías todos los sábados hablan de esto. Ya. Todos los sábados hablan de esto. Y aún más, con más razón, las personas más poderosas de Occidente, porque es innegable que los grandes bancos,
los medios de comunicación, Hollywood, es propiedad de esta gente, son ellos, es esta pequeña colectividad que se ha hecho de los centros de poder del mundo. Ajá. Y esto no es un complot, es la realidad. Uno mira los consejos de administración y las propiedades de quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación, las agencias de prensa, las películas de Hollywood y los bancos en Occidente. Después del otro lado del mundo es otra realidad, pero en Occidente son estas colectividades. Claro, Entonces, esta gente, este debate que estoy diciendo, al que me refiero, que tiene cierto contenido, no cierto, absoluto contenido histórico, fue lo que determinó que efectivamente empezaran a radicarse en la tierra prometida, en Israel, colectividades de judíos. Pero hay que aclarar, esto era discusión de élite, ya, Herzl, Rothschild, porque los Rothschild fueron en aquel momento pieza fundamental, de apoyo fundamental de este señor Herzl. Los ricos, alemanes, ucranianos, rusos y demás, no se fueron a vivir a Palestina, se quedaron allá. claro, Mandaban a los pobres judíos de todas partes del mundo a esa tierra inhóspita. claro. Dicho sea de paso, no está de más recordarlo, que este señor Herzl escribió un libro que se llama El Estado Judío, en el cual le dedica un capítulo a la discusión de cuál es la tierra prometida. Ajá. Bueno, Palestina, sí, pero hubo una tendencia muy grande a que la tierra prometida fuera la Patagonia Argentina. Es más, en su libro dice, la Patagonia Argentina es una de las opciones. Después se pensó en Uganda, se pensó en Alaska, además. Lo cierto es que nadie los quería en ninguna parte y finalmente fue la corona británica quien Claro, les sugirió que se instalaran allí. No, ni claro, siquiera les permitió. Le dijo, lo veríamos con agrado que ustedes se instalen allí. Pero claro. entonces, para redondear, querido Paco, y Sí, no confundir demasiado, es una ideología política encabezada por lo que en un momento era la minoría, absoluta minoría de la colectividad judía mundial, estos claro, sionistas, y que eran ateos además, eran ateos, pero después fueron transformando, esto eran ateos socialistas. claro. Ben Gurión era un líder socialista, 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 él era también ucraniano, polaco, no recuerdo, que ateos, como lo era Marx también. Claro, claro, Entonces, lideraron este movimiento de llegar allí a Palestina con la idea de hacer un hogar para los judíos, sobre todo esta cosa de los pogroms que había en sí, Europa, los judíos pobres. Los ricos no fue ninguno, allí no ya, vive Soros, no vive Rothschild, no sí, vive no, ninguno de no, ellos. no, Entonces, llegaron allí y se encontraron con que había una población árabe palestina que les dijo, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, nosotros somos el pueblo elegido, así es, son los únicos dos sí, argumentos. Somos el pueblo elegido y venimos a recuperar esta tierra que Dios nos la prometió ya, para nosotros. Y los ya, palestinos dijeron, está muy bien, muchachos, pero ¿y qué documento tienen ustedes? claro, ¿Algún acta notarial que diga que esta tierra es de ustedes? No, no, lo único que tenemos es la Biblia, que aquí la tengo, el Antiguo Testamento, donde en Génesis, el Deuteronomio y demás, Yahvé, el Dios de los judíos, les dijo, les prometo esta tierra. claro, Entonces los árabes dijeron, sí, pero bueno, eso lo dice una Biblia, que es de ustedes, que nosotros somos musulmanes, no es argumento suficiente. Sí, sí. Entonces, aunque parezca ridículo, tonto, arbitrario, los únicos dos argumentos que tienen los judíos claro, para llegar a ocupar la tierra palestina es que son el pueblo elegido, o sea, claro, están por encima del resto de la humanidad. ya, Por eso ellos dicen, estamos llamados a gobernar el mundo, porque claro, somos el pueblo de la luz, ustedes son las claro, tinieblas, todo el resto somos las tinieblas, ellos son la claro, luz. Y el otro argumento es que esa tierra nos la prometió claro, Dios. Dios, Así estamos las claro, cosas, claro. querido Paco. Entonces, Ariel, ¿te parece bien este lema que hemos puesto ahí? ¿El sionismo es una forma de imperialismo? Sí, sí, claro, claro que sí, porque de imperialismo y de colonialismo. A mí me gusta más el término colonialista, porque es Ajá, la vieja concepción que además de esa Europa del siglo XIX, ¿te acuerdas? sí, sí, Francia, sí, sí, ya no más España, Francia, sí, Inglaterra sobre sí, todo, de ir a colonizar. Iban a claro, colonizar África, iban a claro, colonizar la India, China, claro, etcétera. claro, Y esta gente se inspiró en ese modelo ya, arbitrario, violento, agresivo, claro. prepotente. ¿Y qué es lo que ha imperado en estos últimos 100 años allí, Paco? Claro. Actúa el sionismo, lógicamente, por medio de sociedades y demás.
Yo tengo aquí localizadas algunas, pero tú, si te parece, no las vas diciendo más, que sabes más de ellas. Parece ser que esta es la más importante en Estados Unidos, que no deja de ser también el imperio, el imperialismo norteamericano que ha impuesto un mundo unipolar después de la Segunda Guerra Mundial y que parece que no hay quien se lo quite de en medio, o tal vez sí, no se sabe, porque las cosas van cambiando y evolucionan. Este es, parece ser, la sociedad, digamos, el lobby más importante. Tú me dices de él y de otros lo que consideres, Ariel, que tú los conoces más que yo. Mira, el AIPAC es el lobby judío de los Estados Unidos, de la colectividad, poderosa colectividad judía, que tiene mucho poder, pero acá, Paco, hay que hacer una aclaración. Ajá, El principal apoyo del Estado de Israel actualmente en los Estados Unidos no es tanto el lobby judío, que es ajá, poderoso. El más poderoso son los evangélicos, ajá, esos cristianos evangélicos que comparten con los sionistas la misma concepción, es decir, una cosmovisión que dice que el mundo logrará la redención y la felicidad. Yo te aclaro, soy absolutamente ateo, entonces, sí, pero sí. parezco un telepredicador de estos de los Estados Unidos que hablan de Sí, Dios y el mensaje, pero es la base. Si no se incorpora el factor religioso en la ecuación geopolítica, no se entiende la geopolítica. Entonces, esta gente comparte los evangélicos, que son muy poderosos en los Estados Unidos, mucho más poderosos que la colectividad judía, son ajá, 40 millones, muchísimo dinero, y que son los que hacen el lobby, sobre todo en torno a los presidentes, a los secretarios de Estado, a los congresistas de los Estados Unidos para que apoyen a Israel, y son los que claro, más dinero mandan a Israel. Mayor dinero de privado viene de los evangélicos que todos los sábados, en el caso de ellos los domingos, juntan. Yo he vivido claro, 10 años allí y tú ves los templos evangélicos y todos son prosionistas. Apoyan ya, a Israel, apoyan esta masacre, están de acuerdo con matar claro, a todos los árabes. Entonces, es un lobby importante. En el caso después en Europa, en Francia está el CRIF, que es lo mismo, es el lobby de la, de, en este caso es de la oligarquía, de los sectores más altos de la colectividad judía, que son minoritarios, que no claro. responden no representan al resto de la colectividad. Yo estuve casado con una mujer judía, tengo una hija judía, y no se sienten identificados con estas organizaciones que Ya. son extremadamente minoritarias, poderosas de dinero y que apoyan a la extrema derecha del Claro. Likud en Israel. Esto, Ariel, ¿no parece un contrasentido que cristianos, que vamos, lógicamente tienen que creer en que Jesucristo ha sido el Mesías, etcétera, mientras que los otros no? ¿Por qué resulta que son los que más apoyan a alguien que niega a Jesucristo como Mesías, etcétera, etcétera? Explícanoslo, Ariel, porque te queda un poco así, un poco, digamos, ido, ¿no? Bueno, mira, eso, hay una anécdota que lo resume completamente esto. Evidentemente es una contradicción, absolutamente contradicción. Lo que parten de la base, lo que los une en común, es que se sienten el pueblo elegido, que en el caso de los evangélicos son los evangélicos norteamericanos, Ah, que comparten la misma visión que esta gente que fue a colonizar, como digo, por eso colonialista, allí en Palestina, masacrar a la gente, matar a todo el mundo, esta tierra es mía y acá mando yo. Lo claro. mismo que hicieron los puritanos que son Sí, los señor. padres históricos de los evangélicos en los Sí, Estados sí. Unidos. Claro, Llegaron allí, salieron de Inglaterra en el 1650, llegaron a Estados Unidos, se encontraron con indios, una tierra que ellos decían, esta es la tierra prometida. Es claro. más, dicen que el Atlántico que separa a Inglaterra de los Estados Unidos es el Mar Rojo. Joder. Comparan, así miran, Sí, el Mar sí, Rojo sí, se ha sí. abierto para nosotros, hemos llegado. ¿Y qué hicieron ellos, estos puritanos extremistas en los Estados Unidos? Masacraron a todos los Sí, indios. es No hay verdad. indios en los Estados No, Unidos. no hay, no. Diferencia del Imperio Español, Sí, sí, que sí, hizo sí. de América del Sur o de América Latina, no masacró a los indios, más No, allá de la no. leyenda negra y Sí, demás. Esto es sí, todo sí, sí. mentira. Es Entonces, verdad, es verdad. diferente concepción. Y los une eso, esa concepción de que ellos son los elegidos, los Ya, iluminados, los que tienen que llegar y son milenaristas. Ellos claro, dicen al final de los tiempos, claro, lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no? En claro. San Juan, dice, llegará los tiempos en que el Mesías encadenará al diablo por 1000 años. Sí, señor. Una vez más, todo esto parece ridículo, pero es lo que mueve la geopolítica mundial Claro. occidental. Entonces, mira, hay una anécdota, y la resumo muy rápido, Sí, en la sí. que un grupo de importantes líderes evangélicos fueron a Israel
y se encontraban con rabinos importantes, con el gran rabino de Israel y demás. Y estaba Netanyahu. Y empezó un poco esta discusión, bueno, pero el Mesías, y el Mesías fue o volvió, el tuyo, el mío. Y es así, existe. Netanyahu dijo, bueno, paremos la discusión, vamos a hacer una cosa. Cuando llegue el Mesías, le vamos a preguntar, ¿tú eres el que ya estuvo y regresa o eres el nuevo? Y ahí nos ponemos de acuerdo y se terminó la conversación. Y fue así. Esa es la anécdota. Ya veremos, pero Claro, la claro, diferencia claro. es notable, ¿no? Claro, pero se une con algo muy importante y bueno, tienes toda la razón, por supuesto, pero es que es también hay una falta interesante. Vamos a ver, los protestantes, cristianos que se dicen, pero luteranos, ellos creen en la predestinación, es decir, yo he sido elegido a salvarme y tú no. Por lo tanto, si yo voy a América, un indio, lógicamente, no puede estar predestinado a salvarse porque es un señor que va medio desnudo corriendo por una lanza por ahí. En cambio, yo sí que tengo una civilización. Eso se puede unir un poco, tal vez, con esa visión sionista de los judíos, vamos, de Israel y demás. Me parece muy interesante. Hay muchos lobbies judíos, pero yo quisiera, perdón, sionistas, pero yo quisiera que te centraras un poco en España, porque en España, bueno, parece ser que también los tenemos. Y bueno, ¿qué nos dices? Mira, España, que con aquello de la expulsión de los reyes católicos en 1492, lo que hizo en realidad fue desperdigar ese judaísmo extremo por el resto de, sobre todo de Europa, ¿no? Claro, Se instalaron en el Imperio Otomano, se instalaron sobre todo en Holanda, donde convirtieron en la poderosa sede financiera del siglo XVI y demás, que después se trasladó a Londres. Pero efectivamente, hoy en día, querido Paco, cualquier político en Occidente que quiera hacer política o que quiera hacer negocios, tiene que ir de rodillas ante algún organismo de judío para pedir perdón, pedir disculpas, pedir autorización, por dos razones. Dominan los bancos, o sea, si tú quieres prosperar, claro, que tu negocio prospere y conseguir créditos y como país o como gran empresa, tienes que ir a ellos. Y si quieres hacer política, te condenan en los medios de comunicación. Si tú no dices, por ejemplo, en el día de hoy, el gobierno argentino ajá, saca un comunicado en el que apoya nuevamente a el Estado de Israel. ya, ¿Con qué necesidad Argentina, que está del otro lado del planeta, tiene que apoyar a estos que son unos fanáticos asesinos que ya, están matando a palestinos? Porque, bueno, primero porque Milei se está convirtiendo al judaísmo, ¿no? ya, Eso es primera razón. Pero en segundo lugar, porque creen, yo creo que falsamente, porque acá hay mucho mito, que los judíos te dan protección. Si ya, estás de acuerdo con ellos, si te arrodillas, si les ah, dices que son los mejores, y que los 6 millones en 1945, les das toda la razón a todos esos temas tan controversiales, entonces ellos te dan amparo, plata no te dan, porque la gente dice el AIPAC y estos lobbies financian las campañas. No, sacarle plata a los judíos es imposible, esto es un mito. Ellos te dicen, sí, muy bien, te dan siempre algún premio baratito, hecho en plástico, te dan algún trofeo, entonces te dicen, tú eres el que ha recibido el premio a los derechos humanos, a la antiodio, todas esas cosas, baratito, todo baratito. Y después te dicen, bueno, entonces vaya y haga campaña. El poder real que tienen es, ya digo, financiero a través de los bancos, ajá, sin lugar a dudas, y a través de los medios de comunicación. En los claro, Estados Unidos, yo he vivido muchos años allí, ningún congresista, ningún alcalde, ningún nada, gobernador puede llegar a ocupar un cargo importante si no dice que Israel tiene derecho a defenderse, que está bien masacrar a los palestinos, que qué lástima los 6 millones, que ellos siempre son las víctimas, ¿no? Ellos son crueles, claro, crueles, extremadamente crueles, pero siempre son las víctimas. claro, Pero sí, son crueles por esto que decíamos, Paco, ¿eh? No solamente porque lo llevan en su génesis, sino porque son superiores. claro, Bueno, si tú dices que tú eres el pueblo superior, además el concepto de pueblo es una cosa medio dudosa, pero bueno, porque además ninguno tiene sangre semita, ellos dicen somos semitas, ninguno tiene sangre semita, son no, todos no, no, alemanes, polacos, rusos, en el caso de España, sefaradíes, que eran árabes que se habían convertido allá en el siglo XII, que después cruzaron a España, pero tampoco, todo eso, querido Paco, está claro, cubierto, está enturbiado de mitos, de engaños, claro, tergiversaciones, claro, prohibiciones. Mira, yo soy historiador. Yo no puedo estudiar todo lo que pasó en la Alemania de allí de 1939 a 1945.
Está Ya, prohibido. Además, como soy francés, si lo hago, estoy sujeto a la ley francesa, puedo ir claro, a prisión claro. y pagar una multa. Claro, Paco. sí, sí. Hay una cosa muy importante, es un poder, lo acabamos de ver, lo has dicho, nos lo has explicado el porqué, lo has argumentado, es un poder que tiene tendencia a controlarnos a todos, al mundo entero, son los elegidos, los demás estaremos encantados tal vez de que nos sometan ellos, pero Sí. entonces, ¿cómo combatimos ese poder que nos va a quitar nuestra identidad? Porque en realidad nos va a quitar nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras creencias. ¿Cómo se combate actualmente debido al nivel al que se ha llegado de este mundo cada vez más pequeño y globalista? Ariel, de tu punto de vista. Está muy bien lo que dices, porque en realidad ellos, hay que distinguir, ellos no odian tanto a los palestinos y a los árabes. No, no, ellos odian principalmente a la cristiandad. Claro, Odian a los palestinos porque los tienen ahí, al lado, pero ellos pueden arreglar con los palestinos, o con los árabes, o con los musulmanes, pueden encontrar puntos de acuerdo. Ellos odian sistemática y profundamente a la cristiandad. Entonces ahí tienen una lucha contra la cristiandad. Y tienen dos instrumentos principales. Uno es el endeudamiento. Ellos se han descubierto que como son pocos, no pueden invadir todo el mundo, no claro, pueden hacer lo que están haciendo en Palestina con el resto del mundo. claro. Entonces el instrumento de someter a países, a familias, a individuos, es la deuda. Todos estamos endeudados. España tiene 120% de deuda, las familias están endeudadas, las hipotecas, yo, tú, la tarjeta de crédito, nos tienen dominados por Sí, la sí, deuda. sí. Y después lo tienen a George Soros, que nos dice que la ideología de género, woke, que destruir la familia, destruir los valores, le pagan a las ONGs para que permanentemente haya conflicto, con temas con los que yo en general estoy de acuerdo, con, no sé, tema aborto, tema LGTB, yo no tengo problema, digo, no es pero ellos lo presentan de manera tal que tiene que haber conflicto, por Ya, aquello de dividir y reinar. Soros destinó el año pasado 100 millones de dólares a ONGs en América Latina para esto, claro, generar discordia, claro. siempre conflicto, presentado, y lo presentan, como son ellos los dueños de los medios de comunicación, como un conflicto. No sé, Erdogan no soporta a los homosexuales. Sí, Putin es malo porque no quiere la publicidad LGTB. Bueno, cada uno, pero ellos te lo presentan siempre como un conflicto, el claro. bueno y el malo. Los buenos somos nosotros, todos los demás son los malos. ¿Y cómo se hace para responder a tu pregunta? Lo que estamos haciendo tú y yo, combatiéndolos en el plano cultural, Muy bien, cultural e ideológico, desenmascarándolos. Por muy eso bien, es que yo, más que hablar de sionismo, hablo de judaísmo, porque muy el bien. problema está en la raíz. Claro, El sionismo es una circunstancia horriblemente grave por lo que está pasando, esta claro, masacre, sí, es verdad. pero es una circunstancia. El problema es el judaísmo, lo que está en el fondo de todo esto, que es lo que ellos piensan, que son el pueblo elegido, que están llamados a gobernar y que nosotros, todos los demás, somos Somos, subhumanos que vivimos en las tinieblas, Paco. claro. Te voy a hacer otra pregunta, porque no te lo he escuchado en otras intervenciones. ¿Existe de verdad una, digamos, simbiosis judeo-masonería? Sí, sí, pero yo voy a decirte, sí, sí, porque bueno, la masonería habla del templo del rey Salomón, de David, de la construcción, sí, existe. Y hay una importante, hay una presencia fuerte dentro de la masonería de judaísmo. Pero la masonería en el mundo ya no es. Esto es para que algunos vivos o astutos vendan libros. El poder en el mundo no está ni en la masonería, ni en el Vaticano, a mi juicio, ¿no? Sí, sí, Ni en el Club Bilderberg, ni en Davos. El poder no está ahí. No, el poder de verdad, de poder de verdad. verdad. El poder se cuece en otros lados, se cuece de manera mucho más, ¿cómo decirte? Menos transparente. Más sutil. Más sutil, más privado, más individual. Estoy hablando del poder de verdad, Sí, ¿no? sí, sí, Porque sí, 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 tú sí. vas a Davos, yo he sido invitado dos o tres veces a Davos. Al Club Bilderberg también he ido No, por mi trabajo, ¿no? claro, claro. Y la verdad es que no pasa nada, no se decide nada. Ahí íbamos los CEOs de las empresas, pero las decisiones las toman en otro lado, No. las toman en los clubes privados, los Hamptons de los Estados Unidos, en un crucero privado, en un yacht en el Mediterráneo. Sí, sí. No, o en los clubes de caballeros en Londres, el CM St. Andrews,
es en otro lado donde pasan las cosas, donde se toman las decisiones. Claro. Entonces estamos en una batalla cultural. Eso es lo importante, mentalizar a la gente, Ariel, seguir difundiendo la verdad y sobre todo argumentándola. Esa es la línea, eso es lo que tenemos que hacer, hay que aplicarse. ¿Lo conseguiremos entonces vencer? Yo creo que sí, porque además ellos no tienen argumentos. Mire, yo hace poco estuve en la televisión francesa con un sionista muy extremista de Israel. Y cuando uno le avanza estos argumentos, que sin agresividad y Sí. sin intento empiezan ellos a agredir. Ellos se Ajá. dicen, ah, pero tú eres entonces un antisemita, Sí, tú adoras a Hitler, entonces tú quieres que sí, vuelvan los campos de concentración. No, amigo, yo no quiero nada de eso, ni soy sí, sí, antisemita, ni soy nada. Es más, como yo tengo una hija judía, digo, mira, difícil que yo fuera antisemita, porque sí, sí. estaría en contra de mí. Pero ellos, es lo que hacen siempre, y permíteme que haga una comparación con lo que está Sí, sí. pasando en Venezuela en estos días. Ellos atacan al mensajero. Ya, Entonces, como tú no me gusta lo que tú dices, te tratan de denigrar, de descalificar en lo personal. Tú eres antisemita. ya, No, pero mire, yo te he dado una serie de razones, porque además leo los documentos que ustedes usan. No, no, pero es entonces un antisemita. No, matan al mensajero porque no tienen argumentos. Entonces hay que la discusión, el debate, la batalla es en el plano cultural, claro, ideológico, claro, y no teológico, no teológico, porque en la parte teológica da para cualquiera. Yo respeto, mire, claro. si tú eres cristiano, musulmán, o lo que sea, o judío, me parece perfecto. Yo cómo no voy a respetar la vocación o las convicciones de fe que cada alguien tenga. Sí, Claro. ahora las consecuencias políticas de eso sí te las voy a discutir, Paco. Claro. Se ha extendido por aquí, por estos lares, yo no sé si también por Argentina, por Hispanoamérica y demás, una especie de, vamos a ver, de totum, de factotum. Es que, claro, Israel, el actual Israel, es la vanguardia de la civilización en un mundo bárbaro, y si cayera Israel, pues después iríamos todos los demás, que somos supuestamente los civilizados. Yo hay veces que digo, bueno, bien, pero si desde el año 48 no existiera Israel y se hubiera descolonizado todo lo que es hoy Oriente Medio, como se hizo, pues a lo mejor habría un Estado palestino que sería Palestina y tampoco los musulmanes nos odiarían a los occidentales porque no tendríamos que apoyar a un Estado que se llama Israel. ¿Esta ecuación es correcta, es válida o no? Sí, clarísimo. Acá el factor más tóxico de Occidente ha sido el judaísmo en los Ya, últimos 250 años, porque el judaísmo, además, esto ya sería para otra charla de análisis histórico, en un momento el judaísmo, de que ustedes los expulsaron de España, se instalaron en Ámsterdam, sí, y estos se fusionaron con los puritanos fanáticos de Cromwell, Oliver Cromwell, en Inglaterra, un fanático anticristiano, ¿te sí, acuerdas? sí, Masacró sí, a sí, todos los a todo. irlandeses. Aún hoy, 500 años después, los irlandeses los odian a Sí, a los sí, ingleses sí, por sí, aquello que hizo Cromwell. sí, Masacró sí, a todos los cristianos, católicos, ¿no? Católicos. católicos. Pero bueno, ese fanático se fusionó con los líderes judíos de marranos que estaban instalados en Ámsterdam, y ellos fundaron en Londres la famosa City de Londres, Ya, y de ahí prosperó el imperio británico, ese imperio más cruel, sí, asesino, el peor de la historia. Mira, yo soy historiador y mira que han habido masacres y sí, imperios y más, pero estos tipos, las cosas que han hecho y que siguen haciendo hoy, sí, y sí, además dicen que son buenos. Mira, yo soy sí, bueno, lo hago por tu bien, te sí, quiero, pero te masacro a toda tu familia, a todos tus vecinos, pero lo hago por tu bien. Y después en la televisión te dicen que son buenos y que los otros son unos sí, fanáticos. sí, sí, sí. Esta es la lucha que hay que dar, mi querido amigo Claro. Paco. Me salgo del guión, pero es que no quiero, no soy capaz de dejar pasar la oportunidad. Nuevo asesinato. Aquí ha habido alguien que le ha llamado neutralización. Tiene narices cómo se juega con las palabras, qué barbaridad. Nuevo asesinato y además en Teherán, con lo cual es un casus belli de libro, de manual. A mí en mi país me hacen esto como en Argentina cuando secuestraron a Eichmann, tú puedes tener lo que quieras a favor o en contra, pero hombre, en un país soberano como es Argentina, tú no puedes ir allí y sacar a un señor que además era ciudadano por aquel entonces. Es una provocación, quieren una guerra total en Oriente Medio porque creen que ellos saldrían victoriosos y que ya no tendrían nada sin ningún enemigo dentro, perdón, enfrente.
Sí, sin duda. Israel, estos judíos fanáticos están buscando urgente una guerra porque la tienen que hacer ahora que Washington está controlado por los neoconservadores, que todos tienen doble nacionalidad israelí, ¿no? Victoria Nudelman, que ya ahora no está allí, pero Blinken, Sullivan, etcétera, que les da el cobijo del Partido Demócrata. Porque con la venida de Trump, probablemente esto no cuaje, no funcione, no porque sea bueno, sino Ya, porque él tiene otra idea, tiene otra ya, idea. Entonces, la tienen que hacer ahora, antes de fin de año, y para eso lo provocan a los iraníes, esto que tú dices, un casus belli, por supuesto, pero recuerda que hace 2 meses atacaron el sí, sí, consulado iraní en Damasco, en en Damasco. Siria. Lo mismo, ¿cómo atacar un consulado y decir, sí, yo le tiré al consulado? Pero esto no se puede hacer, no se debería hacer. Entonces, Sí, esto sí, lo hacen lo mismo y esperaron además, este hombre vivía en Qatar, lo podrían sí, haber matado en Qatar si sí, querían, no, lo esperaron que fuera a Irán allá, para la asunción del nuevo presidente. Por supuesto, ellos necesitan esto porque su concepción, y esto es el mesianismo fanático de esta ajá, gente, es que la redención del mundo llegará al final de los tiempos. ¿Y ya, cuál es el final de los tiempos? Después de grandes catástrofes, guerras y epidemias. ya, Y ya. Y epidemias. 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 Algo pasó hace un par de Sí, años, ¿no? sí, Bueno, se allí va entiende a llegar. perfectamente, se Ellos entiende tienen esa perfectamente. concepción. ¿Una locura? Sí, Ya, pero ya, así funcionan ellos. Esa es la batalla ya. ideológica y cultural que hay que dar, Paco. Los católicos, yo lo soy, tenemos una cosa que no es igual, pero parecida, que no les gusta. Decimos que hay una profecía por la cual cuando los judíos reconozcan a Jesucristo como el verdadero Mesías y se conviertan, vendrá entonces el fin del mundo porque fueron ese pueblo elegido que renegó y que encima es un pueblo deicida porque mató a Dios, puesto que Jesucristo es Dios y hombre, ¿no? En fin, vamos a ver si se convierten. Se nos acaba el tiempo, Ellos qué dicen lo pena. mismo, Paco, ¿eh? Ellos dicen lo mismo. Sí. El resto de estos tontos, estos 8.000 millones, ellos son 15 millones, nosotros somos 8.000, se nos vamos a convertir a judaísmo. No sé, yo lo tengo un poco difícil, de verdad. Se nos acaba el tiempo, qué pena. No quería dejar pasarlo ya últimos minutos, 2 minutos, sin que nos digas un mensaje de tu parte, de Ariel Umpierrez, para todos nosotros y para todo el que te quiera escuchar y que yo animo a que te sigan porque la claridad y la verdad es lo más importante que tenemos que intentar conseguir ahora y agarrarnos en medio de tal este maremoto de mentiras que nos anega. Un mensaje, Ariel, para terminar esta interesantísima charla. Que abramos los ojos, que abramos los ojos, que lo que nos han contado es una gran mentira, que Occidente está bajo la cúpula de esta gente, de estos fanáticos judíos que consideran ellos que son el pueblo elegido y superiores. Y lo dicen, porque lo dicen, yo los veo en las televisiones, los veo en sus libros, en sus presentaciones. Lo que pasa es que como hablan hebreo, que nadie que estudie ese idioma y que nadie los quiere mucho, nadie mira para ahí. Pero yo que me tomo el trabajo de hacer el trabajo ingrato de leerlos, escucharlos, les puedo decir, ellos se creen el pueblo superior y están dispuestos a gobernar el mundo. Y hay que ponerles un paro. Y en Europa, los líderes políticos, Pedro Sánchez, Macron y demás, son empleados de ellos. Y no solamente por dinero, ¿eh? No solamente por dinero, es por ideología y por cultura. Y quienes me quieran seguir o saber los contenidos míos, aquí, mira, Sí, señor. Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube, Geopolítica Ariel Umpierres. Todos los días estoy subiendo material y contenido, entrevistas, charlas, todos los días. Un Todos los abrazo, días. Paco, muchas La gracias. verdad es que no sé cómo te llega el tiempo, pero sí, para ti el día tendrá 48 horas en vez de 24. Ariel, muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena. Sigue así, tu labor es imprescindible. Te damos un muy fuerte abrazo aquí desde España y bueno, ya volveremos en otra ocasión porque de verdad que es un gusto y un placer y además es muy interesante y se aprende mucho. Un abrazo muy fuerte, Ariel. Un placer. Gracias por la invitación, Paco. Un A ti. saludo.